Sus vecinos se rieron cuando empezó a cavar una profunda zanja alrededor de su solitaria cabaña en la dura Montana. Estaban convencidos de que el frío no se podía vencer y de que su esfuerzo era una pérdida de tiempo. Pero cuando llegaron las verdaderas heladas y los suelos de sus casas se convirtieron en hielo, ocurrió algo que nadie esperaba. En septiembre de 1888, cuando el verano comenzaba a retirarse lentamente de las montañas de la Montana Territory y el aire adquiría esa sequedad cortante que anunciaba un invierno largo y despiadado, Ana Morales tomó una pala y marcó con la punta del hierro la primera línea en la tierra que rodeaba su casa. El asentamiento minero al que pertenecía no era más que un conjunto disperso de construcciones de madera levantadas con prisa, levantadas para resistir lo indispensable y nada más. Las montañas cercanas guardaban vetas de plata que habían atraído a hombres ambiciosos y familias resistentes, pero nadie había venido por el clima. En aquella región el frío no era una estación, era una fuerza que reclamaba territorio cada año y que se infiltraba en la vida cotidiana con una constancia implacable. La casa de Ana se alzaba ligeramente sobre el terreno, apoyada en pilares de piedra que mantenían el suelo de madera a unos 18 pulgadas del suelo. Medía 16 por 20 pies, una sola habitación, una estufa de hierro, 2 ventanas estrechas y una puerta orientada al sur para aprovechar el poco sol invernal. Desde fuera, parecía una construcción igual a todas las demás. No tenía nada que llamara la atención, ningún adorno, ninguna señal de innovación. Sin embargo, bajo esa apariencia común, Ana había empezado a concebir un cambio que alteraría no solo su propio invierno, sino también la manera en que sus vecinos comprendían el frío. Montana era tierra de extremos. En diciembre y enero la temperatura descendía con facilidad a 20 o 30 grados bajo cero. El suelo se congelaba a profundidades que superaban los 4 o 5 pies, convirtiéndose en una masa rígida que empujaba cimientos, agrietaba estructuras y transformaba el espacio bajo las casas en una cámara helada. Los habitantes del asentamiento aceptaban esa realidad como inevitable. Caminaban con botas gruesas incluso dentro de sus hogares, colocaban alfombras improvisadas sobre los tablones y aprendían a convivir con el dolor punzante que subía desde el suelo hacia los huesos. Ana llevaba 5 inviernos en aquella casa y había sufrido cada uno de ellos con la misma mezcla de resignación y análisis silencioso. Tenía 39 años y vivía sola desde hacía tiempo. No era joven, pero tampoco frágil. Sus manos estaban curtidas por el trabajo y su espalda conocía el peso de la leña, del agua y de la tierra. Sin embargo, lo que la diferenciaba no era su resistencia física, sino la herencia intelectual que guardaba con discreción. Su padre, Albert Rivera, había sido ingeniero en la construcción de líneas ferroviarias que atravesaban las montañas rocosas. De niña, Ana lo había visto dibujar planos, medir pendientes, explicar cómo el agua se acumulaba donde no debía y cómo el frío se desplazaba por el terreno como un enemigo paciente. Él le había enseñado que la tierra no era solo tierra, sino un sistema en el que el agua, el aire y la temperatura interactuaban con reglas precisas. Durante los inviernos anteriores, Ana había observado con atención el comportamiento del suelo bajo su casa. Sabía que el aire que circulaba entre el terreno y los tablones no era suficiente para aislar. Cuando el suelo se congelaba, la masa helada actuaba como un enorme bloque de frío que irradiaba temperatura hacia arriba. El aire, lejos de proteger, se convertía en un conducto que transmitía el frío directamente a la madera. En enero, el suelo de su casa podía alcanzar temperaturas cercanas a la congelación. El agua derramada sobre los tablones se convertía en hielo en cuestión de minutos. Cada mañana, antes de levantarse, debía colocarse calcetines gruesos y botas para no sentir el impacto doloroso del contacto directo. Sus vecinos consideraban aquello una parte natural de la vida en Montana. Decían que el invierno debía soportarse, no discutirse.
Pero Ana recordaba las palabras de su padre sobre la penetración de la helada. El frío descendía desde la superficie, pero también avanzaba lateralmente cuando encontraba suelo húmedo. La humedad congelada facilitaba la conducción térmica, intensificando el proceso. Si se lograba interrumpir ese avance lateral, si se aislaba el perímetro, la zona bajo la casa podría conservar parte del calor natural de la tierra profunda, que permanecía por encima del punto de congelación. Esa idea, que había madurado en silencio durante meses, se convirtió en decisión al comenzar el otoño de 1888. Ana comprendió que no podía cambiar la temperatura del aire exterior ni el rigor del invierno, pero sí podía modificar el comportamiento del suelo alrededor de su vivienda. Planeó excavar una zanja continua alrededor de toda la casa, a una distancia prudente de los pilares, con una profundidad de 4 pies y un ancho de 2 pies. Esa zanja sería rellenada con aserrín, abundante en el aserradero cercano y prácticamente gratuito. El aserrín, con su baja conductividad térmica, actuaría como una barrera que impediría que la helada penetrara lateralmente hacia el suelo protegido bajo la estructura. La magnitud del trabajo era considerable. El perímetro total superaba los 70 pies. Excavar una zanja de esas dimensiones significaba remover decenas de toneladas de tierra compacta, arcilla endurecida y piedras arrastradas por antiguos glaciares. No tenía dinero para contratar ayuda ni intención de pedirla. Si la idea era correcta, debía demostrarlo con sus propias manos. Cuando los vecinos la vieron comenzar, clavando la pala en el suelo junto a la esquina noroeste de la casa, pensaron que estaba cavando para algún tipo de drenaje superficial. Sin embargo, a medida que la zanja se profundizaba y la tierra se acumulaba en montículos alrededor, la sorpresa dio paso al desconcierto. A los 3 pies de profundidad, con paredes verticales y limpias, la obra ya no parecía improvisada. Era deliberada. Era sistemática. Y para quienes no entendían su propósito, era inquietante. El suelo de Montana en septiembre era engañoso. La capa superior podía parecer blanda, pero debajo se encontraba una masa compactada por siglos de ciclos de congelación y de cielo. Ana debía utilizar una pica para romper la tierra antes de poder retirarla con la pala. Cada cubo de tierra pesaba lo suficiente como para obligarla a detenerse unos segundos antes de volver a llenar otro. El esfuerzo no era heroico ni dramático. Era constante, repetitivo, silencioso. Día tras día, al amanecer, salía con herramientas al hombro y trabajaba hasta que la luz desaparecía detrás de las montañas. El asentamiento murmuraba. Algunos pensaban que estaba debilitando los cimientos. Otros decían que la tierra podría ceder y provocar un asentamiento desigual. Ana escuchaba, pero no respondía. En su mente, repasaba los principios aprendidos. La zanja debía mantenerse a una distancia segura de los pilares. La profundidad debía superar la línea habitual de penetración lateral de la helada. El relleno debía mantenerse seco o al menos con drenaje adecuado. A medida que avanzaban las semanas, la zanja rodeaba la casa como un foso incompleto. Las paredes mostraban las capas de suelo, una sección transversal del terreno que revelaba la historia geológica del lugar. Ana no veía locura en aquella excavación, veía una solución matemática a un problema físico. Sabía que el invierno llegaría sin piedad y que el verdadero juicio no vendría de las palabras de los vecinos, sino de la temperatura del suelo cuando el termómetro descendiera por debajo de los 20 grados bajo cero. Cuando terminó la excavación, a mediados de octubre, el foso rodeaba completamente la casa. Era profundo, recto y continuo. Aún quedaba la segunda fase, rellenarlo con aserrín. La transición hacia esa etapa marcaría el paso del esfuerzo puramente físico al acto final de ingeniería aplicada. El invierno se acercaba, y con él la oportunidad de demostrar que el frío, por brutal que fuera, obedecía a leyes que podían comprenderse, y con suficiente determinación alterarse.
Cuando la zanja quedó completamente cerrada alrededor de la casa, como un anillo oscuro y profundo que marcaba una frontera invisible entre la tierra común y el espacio que Ana pretendía proteger, no hubo celebración ni descanso. El verdadero trabajo apenas cambiaba de forma. El hueco excavado, recto y constante en sus 4 pies de profundidad y 2 pies de ancho, representaba semanas de esfuerzo físico que habían reducido el cuerpo de Ana hasta volverlo más anguloso y austero. Sus manos, endurecidas por la pica y la pala, habían dejado de sangrar, pero la piel permanecía gruesa y agrietada. Su espalda conservaba un dolor sordo que ya no desaparecía por completo durante la noche. Sin embargo, ella no contemplaba la obra como sacrificio, sino como estructura incompleta. La zanja vacía no aislaba nada. Era apenas la mitad de un sistema que necesitaba cerrarse antes de que la primera helada seria descendiera desde las montañas. El aserradero se encontraba a poco más de 1 milla del asentamiento. Allí, las sierras cortaban troncos durante todo el día, y las montañas de aserrín crecían sin utilidad inmediata. Ana sabía que aquel material, liviano y abundante, contenía aire atrapado entre fibras secas, y que ese aire era el verdadero aislante. No bastaba con rellenar el hueco con cualquier tierra. Debía ser un material que ralentizara la transferencia de frío. Habló con el encargado del aserradero, quien aceptó sin dificultad que se llevara cuanto aserrín pudiera transportar, siempre que lo hiciera por sus propios medios. No era un favor extraordinario, era simplemente la eliminación de un desecho. Ana consiguió una carreta prestada por una pequeña tarifa que pagó con ahorros cuidadosamente guardados. Durante 2 semanas, cada jornada comenzaba con el mismo ritual: enganchar la carreta, conducir hasta el aserradero, cargar el aserrín con pala, compactarlo ligeramente para aprovechar el volumen y regresar a su casa para vaciarlo dentro de la zanja. El trayecto parecía corto cuando lo recorrió por primera vez, pero tras la 10ª repetición, se convirtió en una medida tangible del esfuerzo acumulado. El viento de octubre levantaba partículas finas que se adherían a su ropa y a su cabello, y el olor a madera fresca impregnaba cada viaje. El relleno no era un simple acto de volcar material. Ana cuidaba el ángulo del depósito, creando una ligera pendiente hacia el lado más bajo del terreno. Sabía que el agua, si quedaba atrapada, podría congelarse dentro del relleno y aumentar su conductividad térmica. El drenaje era tan importante como el aislamiento. Cada carga era distribuida con pala dentro de la zanja, presionada sin comprimirla en exceso, dejando que el aserrín conservara su estructura porosa. La operación exigía atención constante. Una capa demasiado compacta perdería capacidad aislante. Una capa demasiado suelta podría asentarse de forma desigual con el tiempo. Mientras trabajaba, los vecinos continuaban observando. Algunos habían asumido que la excavación era una excentricidad pasajera y esperaban que el vacío permaneciera abierto como una herida inútil alrededor de la casa. El avance del relleno alteró esa expectativa. El foso desaparecía progresivamente bajo una superficie que, una vez cubierta con una delgada capa de tierra, resultaría casi invisible. El proyecto no solo no destruía la casa, sino que parecía integrarse en el paisaje sin dejar cicatrices permanentes. Al finalizar la 2ª semana, la zanja estaba completamente llena. 4 pies de aserrín rodeaban la casa en un cinturón continuo. Desde el exterior, apenas podía distinguirse la diferencia de textura en el suelo, un ligero cambio de color que el primer viento fuerte del invierno borraría. Ana se permitió entonces una pausa más prolongada. Se sentó frente a la puerta orientada al sur y observó la línea del horizonte, consciente de que la fase visible del trabajo había terminado. Ahora comenzaba la espera. Noviembre llegó con las primeras noches de escarcha. Las mañanas aparecían cubiertas por una fina capa blanca sobre la hierba, y el aire adquiría esa quietud particular que precede a los descensos bruscos de temperatura.
Ana prestaba atención no solo al termómetro rudimentario que colgaba junto a la ventana, sino también a la sensación bajo sus pies. Durante los inviernos anteriores, el frío comenzaba a sentirse en el suelo mucho antes de que la nieve se acumulara. Esta vez, cuando las temperaturas nocturnas bajaron a 20 grados bajo cero, el cambio bajo los tablones fue más lento. Para medir con mayor precisión, Ana improvisó un método sencillo. Fijó un clavo en el centro del suelo y ató a él un cordel que descendía hasta el espacio bajo la casa, con un pequeño peso al final. Cada mañana y cada noche, tocaba el cordel para estimar la temperatura del aire en el espacio inferior. No era un instrumento exacto, pero permitía comparar con su memoria de años anteriores. El aire bajo la casa permanecía frío, pero no helado. La diferencia era sutil en términos numéricos, quizá algunos grados, pero en la experiencia cotidiana resultaba profunda. En el interior, la vida continuaba con su rutina austera. Ana encendía la estufa al amanecer, cortaba leña con la misma regularidad de siempre y cocinaba alimentos sencillos. Sin embargo, notó que podía caminar por el suelo con zapatos ligeros, sin sentir la punzada inmediata que antes la obligaba a retirarse. El frío seguía presente, pero era un frío contenido, no un enemigo agresivo que subía desde abajo. Cuando derramó accidentalmente un poco de agua cerca de la mesa, observó con atención el comportamiento del líquido. Permaneció líquido durante horas, evaporándose lentamente en lugar de transformarse en hielo. A medida que diciembre avanzaba, el frío exterior se intensificó. La tierra alrededor de la casa comenzó a endurecerse visiblemente, y las huellas en el suelo se volvieron más superficiales, incapaces de penetrar la capa congelada. En las casas vecinas, el efecto fue inmediato. Los suelos alcanzaron temperaturas cercanas al punto de congelación. Los niños permanecían sobre camas y bancos elevados, evitando el contacto prolongado con los tablones. El vapor del aliento se hacía visible en las habitaciones menos próximas a la estufa. Ana percibía la diferencia no como una victoria estridente, sino como una confirmación silenciosa de que el sistema estaba funcionando. La barrera de acerrín impedía que la helada lateral alcanzara el suelo bajo su casa con la misma rapidez que en terrenos sin protección. La masa térmica de la tierra profunda conservaba parte de su temperatura natural, y ese calor residual era suficiente para mantener el suelo por encima del punto de congelación. A finales de diciembre, la tensión en el asentamiento aumentó. Los rumores de una ola de frío excepcional circulaban entre los mineros. El cielo se volvió de un azul cristalino, señal de ausencia de nubes que pudieran retener calor. Los animales buscaban refugio antes de que el viento comenzara a soplar con mayor persistencia. Ana sabía que el verdadero examen aún no había llegado. La barrera había demostrado eficacia en frío moderado, pero solo una helada extrema confirmaría plenamente el principio. En los primeros días de enero, el termómetro descendió de forma constante. Las noches alcanzaron 20 grados bajo cero, luego 25. El suelo exterior se volvió tan rígido que el sonido de los pasos sobre él adquiría un eco seco. Bajo las casas sin aislamiento, la masa helada se extendía a mayor profundidad. En el interior de la vivienda de Ana, el suelo seguía frío, pero no congelado. La diferencia con el exterior se convertía en una frontera tangible entre dos realidades térmicas. Así, cuando el viento del norte anunció la llegada de la ola de frío más severa de la temporada, Ana no sintió pánico, sino una concentración intensa. El sistema que había concebido debía enfrentar ahora el máximo desafío. Las semanas de excavación y transporte de acerrín se transformarían en números invisibles medidos en grados de temperatura. El invierno avanzaba hacia su punto más cruel, y la respuesta de la tierra bajo su casa determinaría si todo aquel esfuerzo había sido simplemente obstinación o la aplicación correcta de leyes físicas comprendidas a tiempo. La ola de frío llegó sin dramatismo visible.
pero con una determinación que se sentía en el aire incluso antes de que el termómetro descendiera hasta los límites más bajos. El cielo permanecía despejado con una claridad casi cruel, y el viento del norte soplaba con constancia, sin violencia, pero sin descanso. Durante los primeros días, la temperatura se mantuvo por debajo de los 20 grados bajo cero. Luego descendió aún más. 25, 28, 30. El frío no era una ráfaga pasajera, sino una presión sostenida que penetraba lentamente en cada superficie expuesta. La tierra exterior se endureció hasta convertirse en una masa compacta que resonaba bajo los pasos. Las cercas crujían con el cambio térmico. El vapor del aliento se congelaba en cristales diminutos sobre las bufandas. Bajo las casas del asentamiento, el suelo se transformó en un bloque helado que transmitía su temperatura hacia arriba con una eficacia implacable. En la vivienda de los vecinos más cercanos, los tablones del piso comenzaron a cubrirse de una capa fina de escarcha que reaparecía cada mañana, aunque se la raspara por la noche. Los niños caminaban con botas incluso al acostarse, y las familias limitaban sus movimientos a los espacios próximos a la estufa, donde el calor apenas compensaba la agresión constante del suelo congelado. Anna observaba el comportamiento de su propia casa con una mezcla de vigilancia y serenidad. Cada amanecer, tocaba el cordel que descendía bajo el piso y sentía que el aire en ese espacio no había alcanzado la rigidez que caracterizaba a los inviernos anteriores. El suelo interior estaba frío, sí, pero conservaba una cualidad distinta, una ausencia de la dureza extrema que convertía los tablones en superficies dolorosas. Cuando apoyaba la palma desnuda durante unos segundos, experimentaba una incomodidad soportable, no el impulso inmediato de retirarla. A mediados de enero la temperatura exterior alcanzó su punto más bajo. Durante 3 días consecutivos, el termómetro no superó los 30 grados bajo cero. La penetración de la helada en el terreno sin protección alcanzó profundidades que pocos habían visto en años anteriores. Algunos hombres del asentamiento intentaron clavar estacas en la tierra y descubrieron que apenas podían penetrar unos pocos centímetros antes de encontrar resistencia sólida. El frío había convertido el suelo en una estructura rígida, capaz de transmitir su energía térmica hacia cualquier punto de contacto. En la casa de Anna, el sistema que había concebido enfrentaba su prueba definitiva. El cinturón de acerrín enterrado alrededor de la estructura actuaba como una barrera que ralentizaba el avance lateral de la helada. La tierra protegida bajo la vivienda conservaba parte de su temperatura natural, ese calor residual acumulado en profundidad que no dependía del aire exterior inmediato. La diferencia entre 5 grados bajo cero y 40 grados sobre cero no era trivial. Era la frontera entre un espacio inhabitable y uno tolerable. En las viviendas vecinas, el contraste se volvió evidente. En algunas, el agua derramada sobre el suelo se congelaba casi de inmediato, formando una película de hielo que debía romperse con cuchillo o pala pequeña. Los tablones se volvieron resbaladizos y peligrosos. Los habitantes limitaban el contacto directo con el suelo tanto como podían. La vida cotidiana se reducía a la supervivencia básica, al mantenimiento del fuego, al cuidado de los más pequeños. Anna, en cambio, podía caminar con calzado ligero dentro de su casa. No era una comodidad cálida, pero sí una estabilidad térmica que transformaba la experiencia diaria. Colocó deliberadamente un pequeño cuenco con agua sobre el suelo durante la noche más fría. A la mañana siguiente, el líquido estaba frío, pero no congelado. La superficie no presentaba cristales ni rigidez. Aquello no era un milagro, sino la confirmación física de que la barrera había funcionado. La noticia se extendió de forma inevitable. Algunos vecinos, primero por curiosidad y luego por necesidad, comenzaron a visitar la casa de Anna. Entraban con el mismo escepticismo que meses atrás los había llevado a observar la excavación con desconfianza.
Pero ahora el suelo bajo sus botas ofrecía una sensación distinta. No estaba helado. No emanaba la misma agresividad térmica que el de sus propias viviendas. La diferencia se percibía en silencio, sin necesidad de explicaciones largas. Durante aquellos días de frío extremo, la comparación era demasiado evidente para ignorarla. Mientras otros luchaban contra la escarcha en sus tablones, Ana mantenía un suelo que, aunque frío, permanecía por encima del punto de congelación. El aislamiento perimetral había impedido que la masa helada circundante penetrara lateralmente bajo la casa con la misma intensidad. La tierra protegida actuaba como reserva térmica y el aserrín enterrado había ralentizado el proceso hasta hacerlo manejable. Cuando la ola de frío comenzó a ceder y las temperaturas regresaron gradualmente a valores menos extremos, el asentamiento ya no era el mismo. La experiencia había dejado una impresión clara. La idea que antes parecía caprichosa se revelaba ahora como solución práctica. En primavera, cuando el suelo comenzó a descongelarse y el barro sustituyó al hielo, varios vecinos emprendieron la excavación de zanjas alrededor de sus propias casas. Lo hicieron con menos incredulidad y más determinación. Ana no proclamó triunfo ni buscó reconocimiento. Respondía preguntas con precisión, explicando la profundidad necesaria, la distancia respecto a los pilares, la importancia del drenaje y la elección de un material con baja conductividad térmica. Su autoridad no provenía de palabras altisonantes, sino del invierno superado. Con el paso de los años, el método se extendió más allá del pequeño asentamiento. No todos adoptaron la práctica, pero quienes lo hicieron, experimentaron inviernos menos severos bajo sus pies. La reducción del levantamiento por heladas y la disminución del consumo de leña reforzaron la utilidad del sistema. Lo que había comenzado como un acto solitario de determinación se convirtió en una costumbre constructiva. Décadas después, cuando Ana decidió vender la propiedad y trasladarse a una ciudad más grande, el terreno tenía un valor muy superior al que había tenido al inicio. La casa aún se mantenía firme. Bajo la superficie, el cinturón de aserrín, ya parcialmente degradado por el tiempo, conservaba la forma de la zanja original. En su nuevo hogar, Ana aplicó el mismo principio con materiales más modernos, consciente de que las leyes físicas no cambiaban con la moda ni con el progreso. Murió entrada la década de 1930, a una edad avanzada, rodeada de una reputación que no se basaba en hazañas ruidosas, sino en una solución silenciosa a un problema aceptado como inevitable. Quienes la recordaban hablaban de su firmeza y de la manera en que había enfrentado el invierno no con resignación, sino con comprensión. El antiguo asentamiento cambió con el tiempo. Algunas casas fueron demolidas, otras renovadas, pero durante años, cuando el frío regresaba y los suelos permanecían tolerables en aquellas viviendas que habían adoptado el aislamiento perimetral, la memoria de aquella primera zanja seguía viva. La historia no era la de una mujer excéntrica que cavó alrededor de su casa, sino la de alguien que entendió que el frío no era un destino inmutable, sino un fenómeno gobernado por reglas que podían estudiarse y aplicarse. En la quietud de un invierno posterior, mucho después de que Ana ya no estuviera allí, el viento volvió a recorrer las llanuras de Montana con la misma fuerza antigua. Las montañas permanecieron indiferentes, el cielo volvió a despejarse con la misma pureza cortante. Pero bajo ciertas casas, el suelo resistió mejor que antes, y en esa resistencia silenciosa quedó la prueba de que la comprensión puede transformar la dureza del mundo en algo soportable, que incluso el invierno más severo puede ser enfrentado no solo con fuego, sino con inteligencia. Suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias sobre personas que cambiaron el mundo a pesar de las burlas y las circunstancias. Lo que viene son descubrimientos aún más sorprendentes, difíciles de creer. No dejen de ver los otros videos del canal.
y compartan este video con quienes aman las historias inspiradoras. Su like y su difusión nos ayudan a encontrar y contar más historias como esta.